Prepárate porque hoy vamos a ver las escenas más inquietantes y aterradoras del cine de terror. Así es, esas escenas de terror que nos dejaron totalmente congelados en el momento, que en algunos casos nos hicieron saltar del asiento y que en algunos otros, aún peor, nos dejaron una marca indeleble en la mente. Y en el puesto número 1 está una escena tan aterradora que incluso marcó a toda una generación. Si quieren una segunda parte, dejen su like, porque de esa manera veré si este tipo de videos les interesa o no. Y solamente haré la segunda parte si este video llega a los 5000 likes. Y no olviden que por supuesto habrá spoilers por tratarse de escenas clave, así que están advertidos. Se viene un videazo, yo soy Charles, cierren bien la puerta, no le teman a la oscuridad y bienvenidos a mi cineclub. Estamos ante una escena, ante una secuencia que hasta el día de hoy se estudia en las clases de guión de cine y que por supuesto te genera terror conforme va avanzando. Esta escena puede suceder en cualquier momento en la realidad, de hecho está basada en hechos reales. Una casa solitaria en medio de la noche, el teléfono suena, lo contesta una adolescente rubia, es Casey Becker, interpretada por Drew Barrymore. En ese momento verla en pantalla era ver a una estrella, nadie imaginaba lo que iba a pasar, todos creían que ella sería la protagonista que sobreviviría hasta el final, la Final Girl. El extraño al teléfono parece inofensivo, ya que coquetea y juega con ella, pero poco a poco su voz se vuelve más oscura, más directa, le hace preguntas sobre películas de terror, y ahí es donde todo cambia, el juego se convierte en amenaza. Ella se ríe nerviosa porque no sabe si es una broma pesada, pero entonces él le dice que está mirándola y lo demuestra. El miedo llega porque Casey corre. La cámara no corta rápido, no busca el susto fácil, se queda allí, se detiene. Te obliga a ver cómo el terror se vuelve físico cuando su novio aparece amarrado en el jardín, totalmente vulnerable. Cuando ella corre por su vida y sus padres están a unos metros, entrando a la casa, no pueden oírla, no pueden verla, pero la oyen morir muy lentamente a través del teléfono. Y ahí es donde Scream hace lo impensable. Casey, la estrella, la cara del cartel, muere en los primeros minutos. El director Wes Craven con esta escena nos estaba diciendo algo muy claro. Aquí, nadie está a salvo. El villano principal, Ghostface, no es una entidad sobrenatural, es humano, tiene fallas, se tropieza y se cae, y eso precisamente lo hace letal. Cuando esta película se estrenó en 1996, el subgénero del slasher estaba ya acabado. El terror adolescente era una fórmula gastada, lo que hizo que Scream, con esa escena, reviviera el género a fuerza de su versión. Es decir, el impacto fue inmediato, la gente no lo podía creer, salían del cine hablando de este principio y no del final. A partir de allí, el cine de terror no volvió a ser igual, y al día de hoy, esta es una de las escenas más estudiadas incluso en toda la historia del cine. Y no solamente por el susto y el suspenso del guión, sino porque rompía, y era una ruptura totalmente nueva en el género. Move here. We couldn't afford to live in the old house anymore. Plus, the new story I'm writing is here. Is the story a good one this time? Siniestro es una de las películas más aterradoras de toda la historia, de acuerdo con la ciencia. Y una de sus escenas no podía faltar en este top. El terror de Siniestro, estrenada en 2012, es un terror que te entra bajo tu piel como veneno, es decir, de forma lenta y silenciosa, pero brutal. Ellison Oswald, interpretado por Ethan Hawke, es un escritor de crímenes reales que se muda con su familia a una casa nueva buscando inspiración para su próximo libro. Lo que su esposa no sabe es que esa casa fue escenario de un asesinato, pero el escritor lo oculta porque necesita escribir el libro, porque necesita ser relevante de nuevo. Y entonces ocurre lo inevitable. En el ático, este hombre encuentra una caja con cintas caseras en Super 8, etiquetadas inocentemente,
Parecen grabaciones caseras y familiares, totalmente inocentes, pero al reproducirlas, ocurre lo inesperado. Y es que vemos grabaciones con una estética antigua, casi hipnótica, donde todo se siente real. No hay música ni edición, solamente silencio y el leve chirrido del proyector, y familias siendo acabadas de forma espeluznante. La cámara nunca se aleja. No hay cortes. Es tan directa que lo perturbador no es lo que pasa, sino cómo se muestra. Y justo allí, en una de las cintas, ocurre ese momento. La figura es apenas un destello en una esquina, en el reflejo del agua, en la sombra de un arbusto. No se mueve, no ataca, solo está allí, mirándote. Una figura con un rostro blanco inmóvil, como una máscara sin alma. Bogul, el señor de los cosechados, como después se conoce en la película, se convirtió en un villano del terror moderno. Y conforme la película avanza y la historia nos va dando más cabos, llegamos a unirlos hasta el final y nos damos cuenta que estas cintas son parte de un ritual. Ellison no lo sabía, pero al mirar estas cintas, permitió que esta entidad entrara a su hogar. Una entidad que tiene que ver con niños desaparecidos, dibujos macabros y ruidos en la casa. El impacto en el público fue inmediato. No necesitó jumpscares clásicos. Bastó una simple grabación granulada, un villano demoníaco y por supuesto un escritor lleno de curiosidad para que el público se aterrara totalmente. Esta escena marcó y traumó a una de las actrices del elenco, ya que fue totalmente inesperada. 1979, una escena que partió la historia del cine de horror y de ciencia ficción como si fuera literalmente una caja torácica. Estás a bordo de la nave Nostromo. Toda esa oscuridad industrial, pasillos fríos y tecnología. La tripulación, trabajadores del espacio, acaba de vivir una experiencia inquietante. Uno de ellos, Kane, fue atacado por una criatura alienígena que se le pegó al rostro como una araña viva. Lo dejó inconsciente y luego, sin explicación, se despegó y murió. Kane se recupera, se despierta, parece bien. Y entonces llega esa maldita escena. La tripulación se reúne a desayunar. Kane bromea, come, ríe. Nadie lo sabe, pero este hombre ya está condenado. Y tú, como espectador, tampoco lo sabes. Eso es lo brillante. El director Ridley Scott oculta lo inevitable, porque no hay música siniestra que nos advierta nada. No hay tampoco una atmósfera tensa, solamente la falsa calma antes del horror en el espacio. De pronto, Kane comienza a toser. Parece que se atraganta, intentan ayudarlo, y entonces su pecho explota. Pero no como una explosión de cine de acción, es algo crudo. De entre sus costillas, un ser horrible con forma de parásito blanco asoma la cabeza y entonces nace, con un chillido agudo, como el grito de un animal. El chestbuster o rompepechos cruza la mesa y se va. Todo es shock, ya que todos se quedan helados, porque no estaban actuando. Ridley Scott, el director, no le avisó a sus actores y actrices lo que iba a pasar exactamente. Sabían que iba a haber un efecto especial en la toma y que el actor que interpretaba a Kane iba a colapsar, pero hasta allí. No sabrían que habría una explosión controlada, por lo que la reacción del personaje de Lambert fue totalmente real. El cine no había mostrado algo así, no con esa crudeza, no con ese ritmo. Era el nacimiento de algo totalmente monstruoso. El impacto en 1979 fue absoluto. La gente salió temblando del cine. Algunos no terminaron esta película. Fue una escena tan potente que se convirtió en un arquetipo. Pero más allá del susto, marcó un antes y un después en la relación entre el terror y la ciencia ficción. No se trataba de disparos en el espacio ni de robots parlantes. Se trataba del miedo a lo desconocido, y aún más en el espacio, donde nadie puede oírte gritar.
Si en Scream la escena más perturbadora y potente estaba en el inicio, en esta película cierra con broche de oro. Estamos en Nueva Inglaterra, en el siglo XVII. Puritanos, gente rota por el miedo al pecado, una familia expulsada de su comunidad por fanatismo religioso, condenada a vivir al borde del bosque. Es el lugar donde todo lo prohibido habita. En el centro está Thomasin, la hija mayor, una adolescente inteligente pero sometida. El mundo en el que vive le ha enseñado que todo deseo, toda risa y todo placer es una ofensa contra Dios. Pero el bosque no cree en eso. El bosque se lo lleva todo, al bebé que ella cuidaba, a la razón de sus padres, a la cordura de sus hermanos. Uno a uno todos caen y desaparecen, no por sangre ni por sustos, sino por algo más sucio, el fanatismo que los consume desde dentro. Y cuando todo ha muerto, cuando ya no queda nadie, cuando el cielo está más negro que nunca, cuando Thomasin, manchada de sangre y barro, se arrastra hacia la cabaña vacía, ocurre lo que nunca esperamos que pase. La cabra de la familia habla. Black Phillip, la figura más simple, el animal más inofensivo en esta película, es un medio para que Satanás se manifieste. La figura del diablo tan temida a lo largo de esta película por fin se hace presente. Y lo aterrador es la forma en que habla, la manera en la que camina y por supuesto también la forma en la que hace una invitación a Thomasin. ¿Deseas vivir deliciosamente? Susurra. Y es que aquí la figura del diablo no es estridente, no grita, no amenaza, no busca aterrar, solo invita, solo tienta. Thomasin acepta porque el mundo que la rodeaba nunca la protegió, solo la aplastó. Y entonces camina desnuda al bosque, la cámara no la sexualiza, la respeta. Thomasin ya no es víctima ni niña, es algo nuevo, algo libre. Allí, entre los árboles, se encuentra con otras mujeres flotando en círculo, brujas reales, y en ese momento, ella también levita. Este final no busca para nada asustarte, sino perturbarte, porque no hay música épica, no hay música estridente, no hay sangre ni violencia, solo una decisión que se siente absolutamente humana y también hereje. Cuando el público vio por primera vez esto, quedaron totalmente desconcertados, ya que como en una clásica película de terror, se esperaba un clímax con un exorcismo o con una presencia manifestándose de forma violenta. Y cuando las luces de la sala se prendieron, no pudimos evitar preguntarnos, ¿hubiéramos tomado la misma decisión? Muchos consideran que esta escena salva toda la película, porque en efecto, su terror es tal que sostiene a toda la historia. The Taking of Deborah Logan es una película que comienza y se desarrolla como muchas otras. Una estudiante de medicina hace un documental sobre el Alzheimer, el deterioro cognitivo, la fragilidad de la mente humana, pero todo empeora. Deborah Logan, una mujer mayor, comienza a mostrar síntomas preocupantes. Se pierde, habla en susurros extraños, se queda mirando a las paredes como si escuchara a alguien que nadie más puede oír. Hasta allí podría ser Alzheimer, pero las cámaras empiezan a captar cosas que no encajan. Ella se levanta sin esfuerzo. Durante la madrugada se mueve como si sus huesos ya no fueran huesos, y en su rostro hay momentos en los que ya no parece estar allí. Los que la cuidan se aferran a una explicación racional, pero no la hay. Lo que habita en Deborah no es una enfermedad, es otra cosa, una entidad. Y entonces llegamos a esa escena, al punto sin retorno en esta historia aterradora. Todos han seguido a Deborah hasta una cueva subterránea. El lugar está húmedo, oscuro. Allí la encuentran en la penumbra, con la boca desencajada de forma antinatural, sosteniendo a una niña, y lo que están viendo parece imposible. Deborah está intentando traerse a la niña por la cabeza, viva, como si su mandíbula ya no fuera humana, como si fuera una serpiente antigua desenterrada de siglos de maldición.
La niña está inconsciente y Deborah la tiene entre las manos como si fuera una ofrenda. La imagen es rápida, breve, pero suficiente para helarte la sangre. No hay jumpscares, no hay música dramática, solo el horror seco y documental de una cámara que por accidente captó un acto de puro mal. El impacto de esta escena fue inmediato en el público que la vio. La película pasó de ser un falso documental a obtener una de las escenas más aterradoras que ya circula por todo internet. Muchos compararon el terror de esta escena con algunas más pesadas como REC o El Exorcista, y es que retrata, a través de su historia, cómo la pérdida de identidad no solamente abre la puerta a la enfermedad, sino también al mal. Estamos a la mitad del video y si te está gustando lo que estás viendo, deja tu like, porque de esa manera me ayudas a subir más videos como este. Y si te gusta el contenido de cine, no solamente de terror, recuerda suscribirte al Cine Club. Es totalmente gratis, no te cuesta nada. Este es uno de los momentos más impactantes del cine de terror reciente. En Hereditary encontramos momentos de calma aterradora, de horror pasivo, pero quizás uno de los más profundos es cuando te muestra una escena totalmente inesperada. La película desde el principio se siente extraña, una incomodidad sorda que recorre cada escena. Hay algo en los silencios, en las miradas perdidas, en los espacios vacíos de la casa de los Graham. Algo que te dice que no está bien, aunque no puedas explicarlo. Y es que aquí, en esta historia, la familia está de luto. Ha muerto la abuela, una mujer enigmática, dominante, con secretos que parecen seguir vivos incluso después de su entierro. Entre los personajes está Charlie, la hija menor, pero ella es rara, y no me refiero de forma infantil o excéntrica. Su rostro es inexpresivo, su voz es baja, y tiene esa manía de hacer un chasquido con su lengua, como si hablara a algo que solamente ella ve. Y entonces llega la noche. Peter, el hermano mayor, quiere ir a una fiesta. Y claro, su mamá Annie lo deja, pero con una condición. Tiene que llevar a su hermanita a esta fiesta. Él acepta a regañadientes, pero entonces la niña en la fiesta come un pastel de nueces sin saber que era alérgica a ellas. En cuestión de segundos, esta niña comienza a ahogarse, a sofocarse. Peter la carga desesperadamente y la lleva hacia el auto y maneja a toda velocidad hacia el hospital. La escena nos coloca en una carretera desierta en medio de la noche, sin nada de ayuda. Lo que viene es filmado de una forma insoportablemente real. Peter conduce con desesperación y Charlie, asfixiándose, saca la cabeza por la ventana buscando aire, intentando no morir. Y entonces ocurre. Un ciervo muerto en la carretera, un volantazo, un poste de luz, un golpe seco, sin música, sin corte dramático, solo el sonido crudo del impacto. La cámara no muestra el resultado de inmediato, solo a Peter, detenido, quien no llora, no grita, no se voltea, solo respira con dificultad. Mira al frente y entonces, sin decir una sola palabra, conduce hasta su casa, se estaciona, entra a su cuarto y se acuesta. Todo en silencio. Al amanecer, escuchamos a lo lejos la voz de la madre y luego su grito. Y recién allí, con un corte frío y clínico, la película te muestra la cabeza de Charlie, separada del cuerpo, tirada al costado de la carretera, infestada de insectos. Una imagen imposible de borrar de la mente. Ese momento en los cines, nadie lo vio venir. Hasta entonces, el marketing nos había hecho creer que Charlie sería la protagonista, la niña poseída en esta película de terror. Pero Hereditary jugó con las reglas conocidas y entonces le dio un giro totalmente radical. Y a partir de allí, la película nos dice que en esta historia todo está permitido y todo puede pasar. It's not the house that's haunted. It's yourself. A pesar de ser una película de terror moderna, su música, su historia y su contexto se coló entre las mejores escenas de terror de toda la historia del cine de terror.
En Insidious se retrata el más allá como un plano de existencia donde habita el demonio. Allí se encuentra atrapado el hijo de Josh, Dalton, y la escena se muestra como toda una pesadilla viva. De hecho, esta es una de las representaciones más perturbadoras del infierno personal del cine moderno. Hasta ese momento, Insidious ha ido construyendo el horror con cuidado. No es una historia de fantasmas común. Aquí los espíritus no solamente asustan, quieren entrar, quieren cruzar. Josh entra en trance y lo que sigue no parece el más allá clásico lleno de luz y descanso. No, un mundo negro denso sin tiempo, donde las almas vagan atrapadas en repeticiones eternas de su dolor. Gente ríe en silencio, mujeres que gritan sin sonido, niños que apuntan en la oscuridad. Cada rincón parece un recuerdo congelado y maldito. Pero más allá de ese desierto de ecos está el demonio, el verdadero enemigo. Josh lo encuentra en un taller sumamente aterrador, en donde pareciera que es el espacio personal de este demonio. La estética entonces cambia radicalmente y estamos ante lo que parece una madriguera de locura. Y allí está él, la entidad roja de espaldas, afilando las cuchillas de sus dedos al ritmo de una canción infantil. Un demonio con garras largas como navajas, piel negra, rostro rojo intenso y una sonrisa rota. Este demonio no necesita gritar. Está disfrutando el momento. Cuando Josh entra, el demonio apenas se inmuta. Lo observa desde lo alto como una araña en su telaraña. Y entonces comienza la persecución. Dalton está encerrado, encadenado. El demonio lo vigila como si fuera su trofeo. Josh lo libera, lo toma y corre, pero el demonio los persigue. Salta, se arrastra por las paredes, cruje, ruge, trepa por el techo como si su cuerpo no obedeciera las reglas del humano o de la física. La escena aquí sí es un clímax de ansiedad. Oscuridad total, luces intermitentes, almas atrapadas que miran sin intervenir. Esta escena no solamente consolidó a Insidious como una de las mejores películas de terror de los años recientes, sino que colocó al demonio como uno de los mejores villanos en la historia del terror. Uno de los finales más perturbadores en el cine de terror tiene una de las escenas más perturbadoras en el cine de terror. La escena final de La Bruja de Blair no solamente cerró la película, cerró la garganta de toda una generación. Hasta ese momento, todo en La Bruja de Blair era insinuación. No veías nada, solamente escuchabas. La película fue una experiencia cruda, sucia, casi documental. La cámara temblaba mucho. No había música y no había montaje hollywoodense, solamente miedo. Como si alguien hubiera encontrado una cinta maldita que nunca debiste ver. Y luego, cuando creías que no podía volverse peor, llegas al final. Heather y Mike, los últimos dos del grupo, corren por el bosque, guiados por gritos. Es de noche, están perdidos. El sonido está distorsionado. Y la cámara, la cámara se tambalea tanto que apenas puedes seguir qué está pasando. Y entonces llegan a una casa vieja, podrida, escondida entre los árboles como una herida mal cerrada. Pinturas en las paredes, manos infantiles marcadas con barro. Una especie de altar. El caos se apodera de todo. Mike entra primero, desesperado, gritando. Heather lo sigue, pero ya no sabemos qué está buscando. Y ahí está. Mike está de pie, de espaldas, en una esquina del sótano, inmóvil, de cara a la pared. Heather lo ve y grita, y entonces la cámara cae al suelo, y silencio, nada más. No vimos una bruja, y aún así, esa escena destruyó los nervios de quienes la vieron en su estreno, porque lo que te deja helado no es lo que ves, es lo que intuyes, lo que imaginas que está justo fuera del encuadre, y luego te cae el dato, el mito que se contaba al principio de la película, el de Rustin Parr, aquel hombre que secuestró niños por órdenes de una voz, a quien le dijeron: lleva a los niños al sótano, haz que uno mire a la pared, mientras mata al otro. Porque no pueden ver. Esa esquina, la postura de Mike, es el ritual repitiéndose. Y allí, la bruja de Blair
deja de ser una película para convertirse en un documental maldito. Well, let's both play. No importa cuántos años pasen, esta escena de terror es tan horrorosa y aterradora que será difícil de superar. El Exorcista no es una película de sobresaltos, es una decadencia lenta hacia el infierno. Y hay una escena que es una grieta abierta, en la que nadie debería de ver. Regan, la niña poseída, está ya completamente transformada. Su voz es otra. Su piel, su mirada, todo lo que era humano en ella está corrompido. Pero hasta cierto punto, el horror ha permanecido contenido en su habitación. Un lugar sellado, casi ritual, donde se desarrolla el exorcismo. Pero entonces, sin aviso, ocurre algo. Una figura baja las escaleras en una casa silenciosa y lo hace de espaldas y rápido. Como un insecto, como una marioneta con los hilos enredados, Regan baja las escaleras. Una forma de desplazarse antinatural, contorsionada, con la espalda arqueada hacia abajo y la cabeza mirando al frente, boca abierta. Hay sangre goteando de su boca. Las manos golpean el suelo con violencia. Y lo peor es que esta versión no fue parte del montaje original. La famosa versión del director parecía aún más extraña, pues nos mostraba a Regan con una lengua de serpiente persiguiendo a todos los presentes en la casa. Cuando por fin la vieron, muchos sintieron que estaban presenciando algo prohibido. La razón por la que esta escena sacude tanto es que no solamente es visual, es la ruptura del espacio seguro. Ya no importa si estás en la sala o si estás solo o si es de día. Aquí, en esta historia, el mal ha salido del cuarto y camina libre. Además, para esta escena no hubo efectos digitales. Fue el cuerpo de una acróbata la que hizo temblar a los espectadores en aquel momento. Después del Exorcista, la escena de Regan bajando las escaleras se convirtió en una de las más aterradoras en la historia del cine de terror. Porque aunque sea breve y solamente la veas una vez en tu vida, se queda en tu mente para siempre. Vaya escena la que ocupa el lugar número 1. Una de esas escenas que no necesitan violencia ni sangre para dejarte totalmente marcado. Quienes vieron esta escena en su estreno sabrán el impacto que tuvo, el cual quizás no es tan grande al día de hoy. En Señales de Night Shyamalan se trabaja el miedo desde la anticipación. Desde el algo está ocurriendo, pero no lo podemos ver del todo. Durante buena parte del filme, el peligro es invisible. Se insinúa en ruidos sobre el techo, en maizales que se doblan solos, en animales que se comportan como si sintieran algo que los humanos no alcanzan a comprender. Graham Hess es un ex pastor interpretado por Mel Gibson, quien ha perdido la fe después de la muerte de su esposa. Vive con sus hijos y su hermano en una granja rodeada de campos infinitos, hasta que una noche aparecen los círculos en el maíz, y con ellos la certeza de que algo ha llegado y los está observando. Todo se construye a fuego lento, hasta que llega ese momento. Están viendo la televisión. El noticiero transmite imágenes que llegan desde Brasil. En plena cobertura de una fiesta de cumpleaños infantil, los niños corren y gritan. La cámara es casera, la imagen es sucia y vibrante. Todo se siente muy real. Y hay algo que gritan todos. Está allí, atrás de la planta. Y entonces ocurre. En el callejón entre las casas, una figura cruza caminando, rígida, humanoide. Allí llega el impacto puro de ver algo que no pertenece a este mundo caminando como si lo hiciera todos los días. La cámara tiembla y uno de los niños grita. Graham se levanta bruscamente del sillón. Su reacción no es de pánico exagerado, sino de horror contenido. El rostro de alguien que sabe que todo lo que creía imposible es real. Y eso es lo que hace esta escena tan poderosa, porque hasta ese momento el espectador puede dudar. ¿Será real? ¿Serán humanos? ¿Será un engaño? Pero esa aparición lo cambia todo. Ya no hay vuelta atrás. No es una sombra. No es sonido. Es un ser de otro mundo caminando a plena luz del día frente a los niños, en medio de una fiesta.
Este momento quedó incrustado en la memoria colectiva, pero si ustedes quieren saber cuáles son las mejores 10 películas de terror sobre exorcismos basadas en hechos reales, les dejo el video aquí.